Bienvenidos a Pelotón de Infiltración, el canal de referencia absoluta, donde desmenuzamos la cruda realidad táctica del ciclismo profesional y analizamos los movimientos de vanguardia que las grandes cadenas de televisión prefieren camuflar bajo discursos de cortesía diplomática. Hoy encendemos las alarmas de impacto global en el deporte de las bielas, porque lo que se ha consumado en el territorio continental es un auténtico cambio de guardia que ha quebrado, de la manera más violenta e inapelable imaginable, el orgullo de las instituciones más tradicionales del ciclismo mundial. Las portadas de los diarios más prestigiosos y los paneles de analistas del viejo continente han amanecido sumidos en un absoluto estado de shock ante la exhibición imperial que se ha registrado sobre el asfalto. Atención a todos los especialistas porque las viejas jerarquías coloniales del pedal han saltado por los aires. Hay un nuevo jefe en el pelotón internacional. La humillación histórica que Isaac del Toro ha infligido a las potencias continentales ha liquidado el orgullo europeo por decreto de los potenciómetros, estableciendo un nuevo orden geopolítico en la alta montaña. Hoy romperemos la censura de los medios comerciales para revelar cómo la joya de Ensenada obligó a la aristocracia del pedal a firmar una rendición incondicional en directo ante las cámaras de todo el mundo. El ambiente está al rojo vivo y hoy conocerán la verdad sin filtros. Para calibrar la magnitud de este cataclismo mediático e institucional, es obligatorio apartar los discursos líricos y examinar cómo opera la maquinaria de propaganda que protege a las escuadras europeas. Durante más de un siglo, el aparato corporativo de países como Francia, España e Italia se ha encargado de construir y resguardar el mito de que solo los ciclistas nacidos y formados en las canteras tradicionales del viejo continente poseen el software táctico y la finura biomecánica para gobernar las cumbres sagradas del World Tour. Cuando un corredor extranjero, y específicamente un latinoamericano, osa desafiar ese monopolio del éxito, la primera reacción del entorno es la minimización o el intento de asfixia numérica a través de pactos de oficina. Sin embargo, la demostración de fuerza executed por Isaac del Toro, vistiendo los colores del UAE Team Emirates, ha sido de una contundencia tan aplastante que ha dejado sin argumentos a los analistas más severos de la televisión comercial. Ya no hay margen para debates absurdos sobre la veteranía. El de Ensenada ha reclamado el trono por derecho de asfalto. La humillación de la que hablan los editoriales especializados no nace únicamente del resultado matemático en la clasificación general, sino de la forma en Del Toro desmanteló los trenes de montaña más potentes del planeta en su propio patio trasero. Bloques históricos como el Decathlon, el Team Visma y el Lidl Trek vieron cómo sus laboratorios de rendimiento y sus costosas planificaciones estratégicas eran reducidas a cenizas en el instante en que el mexicano decidió activar su ritmo de crucero por encima de los 6 vatios por kilogramo. Ver a las máximas figuras del ciclismo continental retorcerse sobre sus máquinas, incapaces de sostener la mirada o el tubular del joven prodigio, representa la mayor bofetada de realidad que ha recibido el ciclismo europeo en la última década. El apelativo de El nuevo jefe no fue una cortesía de la prensa internacional, fue un título que el mexicano les arrancó del cuello con cada vatio impreso en las rampas definitivas de la alta montaña. La hipocresía de los canales tradicionales sale a la luz cuando se examina la rapidez con la que han intentado subirse al carro del éxito del mexicano, ahora que la evidencia de la telemetría es innegable. Mientras que, en los primeros compases del calendario, intentaron camuflar su rendimiento catalogándolo como una simple sorpresa transitoria, hoy se ven obligados a realizar coberturas especiales de 24 horas para descifrar el origen de su capacidad de recuperación intestinal y muscular. El shock continental es tan profundo que ha trascendido el ámbito puramente deportivo para convertirse en un debate sobre el relevo generacional global. Quédense con nosotros en este exhaustivo y minucioso desglose de vanguardia, porque en las siguientes secciones
Vamos a analizar la secuencia exacta de esta humillación histórica. Expondremos los pactos de silencio que colapsaron en la carretera y revelaremos cómo Isaac del Toro transformó Orgullo Europeo en un auténtico desierto de respuestas tácticas. La guerra de vatios ha dictado su sentencia y el veredicto es inapelable. Para dimensionar el creer de esta histórica que ha sacudido las bases del World Tour, es obligatorio trasladar el radar analítico hacia los compases previos al estallido en la montaña, un terreno donde las grandes escuadras continentales intentaron montar la cacería táctica más despiadada y coordinada de la era moderna. Los directores deportivos del Lidl Trek, capineados en las sombras para respaldar a Juan Ayuso, junto a las filas del Team Visma de Matteo Jorgensen y el decatlón del local Paul Seixas, entendieron que era matemáticamente imposible batir el motor fisiológico de Isaac del Toro en un duelo de 1 contra 1. Fue así como, en una maniobra que rozó la ilegalidad deportiva y rompió los códigos de caballerosidad del pelotón, pactaron una alianza de emergencia para asfixiar numéricamente al líder del UAE Team Emirates en las rampas de aproximación al Plateau de Soleilson. La coalición europea desplegó una estrategia de desgaste geométrico verdaderamente brutal. Aprovechando que la escuadra del mexicano se encontraba mermada en efectivos tras las batallas previas en el Grand Colombier, las escuadras aliadas comenzaron a alternarse en la vanguardia del pelotón, lanzando latigazos continuos y aceleraciones encadenadas a más de 45 kilómetros por hora en las secciones de transición. El objetivo era perverso y directo: obligar a Del Toro a saltar en primera persona a cerrar cada hueco, vaciando sus reservas de glucógeno muscular e intestinal antes de encarar las rampas del puerto definitivo. En los vehículos de asistencia rivales se celebraba de forma prematura lo que consideraban una emboscada perfecta, asumiendo que el joven de Ensenada no tendría la madurez táctica para resistir semejante acoso coordinado. La transmisión oficial de televisión internacional actuó como el brazo propagandístico de este PRO europeo, enfocando con insistencia los rostros de suficiencia de los corredores locales y construyendo la narrativa de que el fin del mandato del mexicano era una simple cuestión de tiempo. Los comentaristas tradicionales daban por sentado en sus micrófonos comerciales que la joya estaba contra las cuerdas, aislado en tierra hostil y entregado a su suerte ante la superioridad numérica del bloque continental. Sin embargo, lo que los sensores de telemetría de los equipos coludidos no fueron capaces de predecir era la asombrosa eficiencia biomecánica de un corredor que permanecía imperturbable en el centro de la tormenta, cada pedalada con una frialdad quirúrgica que descolocó por completo los planes de la alianza. Isaac del Toro ejecutó una lección de maestría táctica que rozó la genialidad absoluta. En lugar de desesperarse ante el juego sucio de las escuadras aliadas o malgastar energía en ataques prematuros, el de Ensenadas estuvo hablar de sus perseguidores directos, utilizando la propia inercia de la persecución para economizar vatios en las zonas de viento cruzado. La trampa diseñada por la aristocracia del pedal comenzó a fracturarse bajo el propio peso de su arrogancia. Al forzar la marcha de forma conjunta, los gregarios de la coalición europea terminaron por inmolar a sus propios rodadores, dejando a sus jefes de filas, como Juan Ayuso y Matteo Jorgensen, completamente desprotegidos y con los niveles de ácido láctico al borde del colapso metabólico en el instante preciso en que las verdaderas rampas verticales de Auvergne hacían su aparición en el horizonte. Ingreso formal a las pendinas del Plateau de Soleilson marcó el punto de no retorno para la coalición continental y el inicio de la ejecución táctica más violenta de la temporada. Al superarse las primeras cerraduras del puerto, allí donde la carretera se estrecha hacia el cielo y la inclinación estabiliza en un despiadado 200 sostenido, el complot de los directores europeos se desintegró por completo. Con los gregarios del bloque rival hartándose 1 a 1 hacia las cunetas con los rostros desencajados por el esfuerzo,
los capos del viejo continente se quedaron completamente desprotegidos. Juan Ayuso y Mateo Jorgensen tuvieron que dar la cara en primera persona, mostrando en sus movimientos una asfixia aeróbica brutal inducida por el ritmo que sus propios equipos habían provocado. Fue exactamente en ese instante de debilidad colectiva donde Isaac del Toro decidió dictar su ley. Sin mediar amagos, sin mirar atrás y mostrando una cadencia de pedaleo descomunal que desafiaba la gravedad de los Alpes, el joven prodigio de Ensenada se levantó sobre los pedales y asestó un hachazo salvaje en seco. Fue un cambio de ritmo de una violencia biomecánica inaudita, un demarraje sostenido a más de 700 vatios de potencia máxima que rompió el grupo de favoritos en 1000 pedazos en apenas 3 pedaladas. La alianza de los despachos europeos saltó por los aires de forma definitiva. Los corredores del bloque continental se quedaron completamente clavados en el asfalto, incapaces de articular una respuesta muscular o de encontrar la relación de transmisión necesaria en sus bicicletas para intentar seguir el tubular de la nueva pesadilla del World Tour. La realización de la televisión internacional, manteniendo su habitual línea de protección a las figuras tradicionales, tardó varios segundos en reaccionar, mostrando en las pantallas el desconcierto absoluto de los directores deportivos que observaban desde los coches cómo sus jefes de filas eran borrados del mapa táctico en directo. El mexicano no solo atacó con las piernas, ejecutó un castigo psicológico devastador sobre el orgullo de la aristocracia del pedal. Ver a Isaac del Toro acelerar con una fluidez que rozaba el insulto, mientras las máximas figuras de Europa se retorcían sobre sus máquinas, intentando limitar las pérdidas de tiempo, ha sido la mayor lección de autoridad física registrada en la era moderna de la alta montaña. Lo que los canales comerciales intentaron maquillar en sus micrófonos como una simple crisis por acumulación de fatiga, fue en realidad una capitulación absoluta ante la fuerza bruta del potenciómetro del mexicano. Mientras Juan Ayuso se vaciaba fisiológicamente, intentando estabilizar sus niveles de ácido láctico en la pendiente, el de Ensenada seguía abriendo un abismo de distancia con la tranquilidad quirúrgica de un cirujano táctico sobre ruedas. Cada golpe de pedal de Isaac del Toro desmantelaba el mito de la superioridad local, transformando las rampas desde Soleson en el patíbulo deportivo de una coalición europea que vio cómo sus galones corporativos eran reducidos bajo el implacable ritmo de crucero del nuevo jefe, el pelotón internacional. La transición hacia los últimos 3 kilómetros del plateau de Soleson se transformó en una exhibición de poderío absoluto que rozó la perfección geométrica sobre el asfalto y desató el pánico definitivo en la caravana de coches directores. Una vez que Isaac del Toro abrió una brecha física inalcanzable sobre el hundido grupo de favoritos europeos, la competencia dejó de ser una batalla de resistencia para convertirse en un monólogo de alta escuela conducido por el pedalista de Ensenada. Con el torso perfectamente acoplado sobre el manubrio de su colnago y manteniendo una estabilidad aega impresionante a pesar de la altitud y la dureza del terreno, el joven mexicano comenzó a estirar las diferencias matemáticas con una facilidad pasmosa que descolocó por completo los centros de alto rendimiento del viejo continente. Los perseguidores inmediatos, comandados por el bloque de directores técnicos europeos, en un intento desesperado por salvar los muebles y el podio de Juan Ayuso, intentaron organizar una persecución de emergencia uniendo sus fuerzas en relevos agónicos. Sin embargo, los datos de rendimiento en tiempo real reflejaban en las pantallas de las oficinas rodantes era una realidad técnica demoledora, mientras el bando continental se vaciaba fisiológicamente rodando a su umbral máximo de vatios por kilogramo. Isaac del Toro seguía incrementando su velocidad en las secciones más duras de la pendiente. La cabalgada en solitario del corredor del UAE Team Emirates fue un castigo psicológico continuo para un ciclismo tradicional que vio cómo sus máximos exponentes eran relegados a un papel de meros espectadores secundarios en su propio patio trasero.
La transmisión oficial de televisión internacional, en una maniobra de distracción descarada, desvió de inmediato sus cámaras principales hacia la caravana de coches de asistencia y las tomas aéreas lejanas del helicóptero, intentando camuflar la destrucción psicológica que se estaba viviendo en la vanguardia, la carrera. Lo que las pantallas oficiales se negaban a transmitir en directo era el rostro de frustración y desespero de los capos del pelotón, quienes se miraban entre sí con incredulidad al notar que sus esfuerzos coordinados no lograban hacer mella en el sistema metabólico del portador del liderato. La alianza construida en los despachos colapsó por completo bajo el peso del orgullo y la impotencia física. El ingreso a la recta de meta fue el clímax de esta humillación deportiva que ha dejado en shock a toda la prensa especializada del continente. Con una tranquilidad pasmosa que contrastaba con la agonía de sus rivales directos, Del Toro se tomó el tiempo de acomodarse el maillot, mirar hacia las cámaras y levantar los brazos en solitario al cruzar la pancarta de llegada, deteniendo el cronómetro con una ventaja insultante que reescribe de inmediato los pronósticos para las grandes vueltas del calendario World Tour. Mientras el bando latinoamericano celebraba un triunfo de proporciones imperiales, los favoritos europeos arribaban a la cumbre con los rostros completamente desencajados, exhaustos y exhibiendo una mezcla de frustración y asombro ante la masterclass táctica y física de la que acababan de ser. Víctimas en directo, ante los ojos de todo el mundo, las réplicas de este terremoto estratégico han quebrado de forma definitiva la paz burocrática de las grandes escuadras del World Tour. Al completarse los informes técnicos postcarrera y subirse los datos oficiales a los servidores de rendimiento, el veredicto de las computadoras de los coches de asistencia fue devastador para el bloque europeo. Isaac del Toro no solo les arrebató el trofeo y la gloria del podio virtual, destrozó la credibilidad de los directores deportivos que pretendían gobernar el pelotón internacional a través de pactos corporativos y planificaciones de escritorio. El salvaje dictado del de Ensenada ha dejado claro que los presupuestos inflados y los modelos de simulación informática se evaporan por completo en el instante en que las piernas de un fuera de serie deciden elevar la apuesta fisiológica por encima de los 6 vatios por kilogramo en terreno vertical. La cruda realidad que el aparato mediático tradicional intenta maquillar en sus editoriales de prensa que los despachos rivales se han quedado sin respuestas ante este fenómeno. Las reuniones de emergencia que se han registrado en los autobuses de equipos históricos del viejo continente reflejan una crisis de identidad profunda. Intentar justificar la derrota argumentando fallos de comunicación en los intercomunicadores o culpar a factores climáticos fortuitos es el recurso desesperado de un entorno que se resiste a aceptar que el eje del poder del ciclismo mundial ha sufrido un desplazamiento irreversible. Las academias tradicionales de Europa han sido notificadas con una sentencia absoluta. Las carreras ya no se ganan con el peso del pasaporte ni con estrategias de despacho. Se ganan con la pureza muscular y la sangre fría que la joya de la escuadra del UAE Team Emirates exhibió ante los ojos de todo el mundo. Este golpe de autoridad obliga a reescribir desde cero los manuales de preparación para las grandes CIEs del calendario internacional de 2026. Los directores de rendimiento ya no pueden planificar bloques defensivos predecibles, porque saben perfectamente que Del Toro posee un software de recuperación metabólica intestinal que desafía los parámetros estándar de la medicina deportiva continental. La humillación institucional es total, y el pánico que hoy recorre los despachos de París, Bruselas y Madrid es la confirmación empírica de que el pelotón internacional tiene un nuevo dictador táctico que no atiende a diplomacias de oficina ni pide permiso para demoler el orgullo del ciclismo tradicional sobre el asfalto. Queremos conocer la postura especializada de toda nuestra comunidad de pelotón de infiltración. Dejen sus comentarios en la sección de abajo y abramos el debate técnico. ¿Consideran que el ascenso de Isaac del Toro
como el nuevo jefe del pelotón, ha dejado en evidencia la obsolescencia definitiva del ciclismo tradicional europeo, o creen que las potencias continentales lograrán reajustar sus laboratorios de rendimiento para recuperar el trono en las grandes vueltas? Queremos leer sus análisis sin filtros en el debate. Hemos llegado al final de este informe de impacto y análisis de vanguardia. Si este desglose minucioso les ha aportado una perspectiva sobre la realidad oculta de la carrera, manifiesten su apoyo haciendo clic en el botón de me gusta y compartan este video con otros profesionales del pedal. Si aún no forman parte de nuestro círculo selecto de suscriptores, únanse al canal y activen la campana de notificaciones para asegurar su acceso inmediato a nuestras coberturas de la guerra de vatios en la alta montaña. Nos vemos en el próximo puerto. Saludos a todos los especialistas del ciclismo.